Cándido Ramírez es doctor en Derecho, abogado, acaba de regresar de Europa de una gira interesante. La geopolítica mundial, sobre todo cuando uno va a Europa, ve que allí está la presencia de Estados Unidos, pero también el conflicto ruso-ucraniano, la presencia de Rusia y los conflictos propios de los partidos de derecha, como en el caso de Austria. Bueno, más allá del tema de los conflictos es la postura del derecho internacional que permitió las relaciones de los estados con los estados. Entonces, es analizar cómo está la Carta de las Naciones Unidas, ahorita en la cumbre realizada en Nueva York, donde todos los jefes de Estados concurrieron para detenernos en los tiempos actuales de la geopolítica mundial abrazada en el derecho internacional como paraguas a través de la creación de la Carta de Naciones Unidas, a través de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, el respeto al derecho internacional. Yo creo que debemos entendernos más allá porque el derecho internacional público recoge el derecho internacional, el derecho interno para abrazarse y para mostrarse en el mundo en las relaciones políticas, diplomáticas, económicas. Entonces, el mundo está evolucionando y hemos visto la guerra, el nuevo entendimiento, lo que un día a través del nacimiento del Tratado de Westfalia, para que a través del derecho internacional poner orden a la sociedad. Ahora veía en estos días que inauguraban en las academias militares un curso sobre lección magistral sobre la guerra nociológica. ¿Se puede hablar también de una paz epistemológica, nociológica? Sí, bueno, más allá, Cognitiva. atendiendo a conceptos filosóficos de lo que era el principio, la filosofía de la guerra para poder llegar a la paz. Pero más allá de la guerra, yo creo que el mundo tiene que reflexionar sobre los tiempos actuales, entendiendo al hombre en su filosofía, en la relación con el otro hombre, para llegar a la paz. Ahora, hay Ya una guerra. el mundo se está deteniendo hemos dominado 4 cumpleaños en el mundo. El primer cumpleaños, Palestina, digamos, Hamas, Rusia, Ucrania. El año pasado, por enero, los chiitas y los sunitas, Arabia Saudita y Irán, deciden una conciliación porque está detrás China como un elemento económico para poder, digamos, absorber el petróleo del Medio Oriente. Estados Unidos apunta a Venezuela. ¿Por qué apunta a Venezuela? Por nuestra riqueza petrolera, por nuestra riqueza del gas, como ha apuntado, digamos, Repsol, empresa española, para surtir a la Comunidad Económica Europea debido a la necesidad por la guerra Rusia-Ucrania. Entonces sí, la guerra, digamos, lleva a la paz, pero... Ahora, viendo un libro del general Padrino López, La escalada de Tucídides, hay casi desde la Grecia antigua entre Atenas y Esparta una permanente dialéctica de la guerra, pero era con armas convencionales. Hoy el arma nuclear y la inteligencia artificial no podría poner en peligro al mundo y por eso ese imperativo de la paz. Sí, pero partamos, antes de responder esta interesante pregunta, antes de 1947, 1948. Se asienta el derecho internacional con el Tratado de Westfalia para poner límites, que fuera como paraguas y entendernos. Nace las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas no como un gobierno o como un rey, es para que entre todos los gobiernos ir hacia un elemento fundamental, el elemento de la paz y no a la guerra. Ahora, es decir, desde la conciliación, desde la paz y desde el amor. Los elementos no convencionales, los elementos, digamos, la filosofía militar, el principio de la filosofía militar es para atender a la soberanía, a la integridad de la nación, como elemento fundamental, entendiendo al Estado en su dimensión población, territorio y gobierno. Entonces, en ese sentido, muchos teóricos, y usted ha nombrado pues, un gran respetuoso de la soberanía venezolana en pro de la paz, pues están desarrollando ideas. Y esto coadyuva con la paz de Venezuela hacia el hemisferio, digamos, europeo o hasta nuestro hemisferio. Ahora, 1648 es el Tratado de Westfalia que diseñó una especie de orden internacional. Después con Kant vino la paz perpetua, pero es apenas en 1945 cuando se crean las Naciones Unidas, como usted señala. Habrá que reformularla porque ahora los presidentes de Nueva York en la Asamblea General han criticado mucho, sobre todo al Consejo de Seguridad. Bueno, el Consejo de Seguridad, la función de las Naciones Unidas, el Tratado de Westfalia, la creación del Estatuto de Roma, que se crea la Corte Penal Internacional como mecanismo de sanción a los países que transgredan los derechos fundamentales y la violación de los derechos de ese movimiento del mismo Estado. Ahí también esa pregunta es muy interesante, pero cabe otra pregunta. ¿Qué sucedió ahorita en la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York? ¿Dónde queda el respeto del derecho internacional? Uno,
al principio fundamental de la soberanía y de la libre determinación de los pueblos, más allá entendiendo que los estados son soberanos y dentro de la Convención de Viena de las relaciones consulares se establecen bienes que son de la República. Por ejemplo, una aeronave es un bien de la República que no puede ser confiscada y ahí el derecho internacional pone límites, una bisagra, que ha pasado a un tiempo actual del derecho internacional con Venezuela. Las aeronaves que pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela, que es un bien del Estado que fue confiscado en República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa en las Naciones Unidas? O sea, ¿por qué no damos un alto para detenernos? ¿Qué está sucediendo con todas estas transgresiones a la soberanía, a los bienes de la República? ¿Dónde queda el derecho internacional? Yo creo que es un proceso de perfeccionamiento, hay errores, se ha logrado mucho, como usted señalaba, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, pero hace falta más, por eso Lula en su planteamiento hablaba de que había que modificar inclusive el Consejo de Seguridad, permitiendo a América Latina estar presente, a África y a Asia, que más allá de China no tiene representantes. Bueno, el aporte de nuestra América. Recordamos la riqueza de nuestra América para detenernos mucho antes del 48, de la llegada del primer español a nuestra Hispanoamérica, don Cristóbal Colón. Luego llega don Hernán Cortés a México, pero ya había una población activa de más de 700 años. Entonces se expresa que nuestra descendencia, nuestra hispanidad refleja una cultura no escrita que se manifiesta en la memoria. Nosotros debemos atender a nuestro hemisferio hispanoamericano para atender la gran riqueza que poseemos. Y debemos conciliar, debemos ir a la integración porque nosotros somos latinoamericanos. Sobre ese punto vamos a hablar después de compromisos comerciales porque es el más importante hoy cuando la Unión Europea muestra que 27 estados pueden convivir en un sistema jurídico, político y económico. América Latina, como lo decía Bolívar, tiene que ser una nación de repúblicas, pero profundizaremos después de los compromisos comerciales. Ya regresamos con el doctor Cándido Ramírez.